Bienvenidos a la charla de estatus epiléptico perteneciente al curso de actualización en urgencias. Vamos a hablar del manejo en la guardia del estatus epiléptico. Yo soy Santiago Cutilier, soy médico de guardia del Servicio de Emergentología del Hospital Fernández, soy especialista en medicina interna y neurología. ¿Qué es una crisis epiléptica? Es la aparición transitoria de signos y síntomas que se producen como resultado de una actividad neuronal que es sincrónica, anormal y excesiva. Y hablamos de estatus epilépticos cuando esa crisis es anormalmente prolongada y puede producir un deterioro neurológico. Se ha determinado un punto de corte de 5 minutos en forma operativa para definir el estatus. Es el momento a partir del cual para el estatus convulsivo generalizado se considera que se debe iniciar el tratamiento, y un segundo tiempo de 30 minutos a partir del cual se considera que se puede empezar a producir daño neurológico irreversible, y es un momento en el cual el estatus epiléptico debería estar controlado. Incluso se deberían usar drogas sedantes si fuera necesario. Para los pacientes con un estatus convulsivo focal con alteración de la conciencia se han definido otros puntos de corte de T1 y T2, 10 minutos para el tiempo T1 en el cual uno comenzaría el tratamiento, y un tiempo T2 de 60 minutos. Para otras formas de estatus convulsivo estos tiempos son menos claros. Hoy nos vamos a referir puntualmente al estatus epiléptico convulsivo y generalizado. ¿Por qué es importante hablar de estatus convulsivo en la guardia? Porque es una entidad frecuente, que tiene alta mortalidad, que genera discapacidad, epileptogénesis y que tiene un alto riesgo de recurrencia. El riesgo de muerte y de deterioro neurológico en general es variable y va a depender en gran medida de las comorbilidades que ese paciente tenga y fundamentalmente de la causa del estatus epiléptico. Las etiologías son múltiples, pueden ser lesiones cerebrales agudas de cualquier naturaleza o pueden ser lesiones crónicas que produzcan epilepsia secundaria. Se puede tratar de un paciente epiléptico que haya discontinuado la medicación, los síndromes de abstinencia, sobre todo al alcohol, los barbitúricos y las benzodiazepinas, cualquier enfermedad sistémica como la sepsis o las encefalopatías metabólicas. Las drogas, muchas, entre ellas la isoniazida y la clozapina, el cefepime y las quinolonas, por mencionar algunas. Y algunos pacientes debutan con estatus epiléptico en el cual es muy difícil encontrar la causa y que permanecen sin causa demostrada a las 72 horas. Presentan muchas veces enfermedades inmunomediadas, autoinmunes o paraneoplásicas asociadas a algunos anticuerpos y requieren tratamiento inmunomodulador. La clasificación del estatus, de manera simplificada, podemos decir que son convulsivos cuando hay síntomas motores predominantes y no convulsivos cuando no existen tales síntomas motores. Y el estatus epiléptico convulsivo puede ser focal o generalizado. Cuando es generalizado siempre existe compromiso de la conciencia, es la forma más grave y a la que nos vamos a referir en esta charla. Y las formas focales pueden o no tener alteración de la conciencia y en general se tratan de forma similar, pero con un umbral bastante más alto para iniciar medicación sedante. El electroencefalograma en la evaluación del paciente con estatus epiléptico es muy importante, a pesar de que el diagnóstico de estatus convulsivo es clínico. El electroencefalograma nos va a servir para muchas cosas, para corroborar el diagnóstico, ver el patrón de las crisis y para ver si el paciente que luego del estatus convulsivo presenta una alteración de la conciencia permanece en un estado de estatus convulsivo no epiléptico o si efectivamente ha abortado la crisis. Las imágenes, por supuesto, son importantes y tienen indicación en casi todos los casos. La resonancia magnética siempre aporta más datos que la tomografía, pero la tomografía suele ser el estudio inicial por una cuestión de tiempos y disponibilidad. En la imagen vamos a poder ver distintas cosas según cuál sea la causa del estatus. Podemos ver abscesos, tumores, lesiones relacionadas con un traumatismo, pero además se pueden ver, sobre todo en la resonancia, algunas lesiones que se producen por la actividad eléctrica anormal en sí misma. Como podemos ver en este ejemplo, arriba a la izquierda, este era un paciente que estaba en estatus epiléptico convulsivo, en el que se evidencia un incremento de la señal a nivel temporal derecho, que revierte cuando se trata el cuadro convulsivo y que vuelve a aparecer ante una recurrencia. Estos signos imagenológicos son reversibles y aparecen con las crisis prolongadas.
También se pueden ver alteraciones de la perfusión, la forma de una hiperperfusión, como se ve en este caso a nivel de poro occipital derecho, con un leve incremento de la señal a nivel de la difusión también. Esto por supuesto también es transitorio y se ve que desaparece en los días subsiguientes. El diagnóstico es clínico, se basa en la identificación de una actividad motora, en general es tónica y clónica posteriormente, rítmica, que dura, como dijimos, más de 5 minutos, o cuando son crisis que duran menos de 5 minutos, pero que se repiten sin recuperación de la conciencia en ese estado interictal. No es necesario, por supuesto, esperar el electroencefalograma para iniciar el tratamiento. El diagnóstico diferencial incluye cuadros de encefalopatía que pueden tener alteración de la conciencia y algunos movimientos anormales como flapping, las crisis psicogénicas no epilépticas, que son muy frecuentes, los movimientos anormales no epilépticos como las distonías, temblores, etc. Y los pacientes con cuadros vasculares, en particular se describe en el stroke de mesencéfalo por oclusión de la basilar, el surgimiento de movimientos anormales que podrían incluso tener una causa epiléptica. El tratamiento se va a basar inicialmente en el control de la vía aérea, de la ventilación, del estado hemodinámico. Se va a hacer una evaluación rápida del estado neurológico de ese paciente. Hay que dosar la glucosa capilar, conseguir un acceso venoso y se comienza a tratar la crisis al mismo tiempo que se piensa y se buscan las causas graves y irreversibles del cuadro. Hay que mantener, como dijimos, una vía aérea permeable, administrar oxígeno al 100% y pensar si ese paciente necesita protección de la vía aérea con intubación orotraqueal. Las indicaciones para intubar a un paciente de inicio serían que no proteja la vía aérea, que haga episodios de apnea, hipoxemia, que tenga un cuadro que sabemos que viene durando más de 30 minutos o que constatemos que dura más de 30 minutos y la necesidad de hacer una imagen de urgencia que nos diga que tenemos que tomar algún tipo de conducta de urgencia como un stroke o un traumatismo de cráneo. Hay que establecer 2 accesos venosos. Si se tarda más de 5 minutos en conseguir un acceso venoso periférico, se puede tratar la crisis a través de alguna vía alternativa, como vamos a ver más adelante, que puede ser intramuscular. Vamos a solicitar un laboratorio, la glucosa capilar que ya mencionamos, y a ese laboratorio general que le vamos a pedir al paciente puede que sea necesario incorporar un estudio toxicológico, dosaje de drogas antiepilépticas, si el paciente tomaba drogas antiepilépticas o si desconocemos ese dato, una pseudounidad beta en las mujeres en edad fértil, y haber que dosar bicarbonato, lactato, pH, eventualmente carboxiemoglobina si corresponde y sospechamos una intoxicación con monóxido de carbono. En los primeros 5 minutos de crisis, en realidad el paciente todavía no está estrictamente en estatus epiléptico, tenemos que tomar todas las medidas que mencionamos antes de cuidado general del paciente. Y después de los 5 minutos consideramos que ese paciente está en estatus epiléptico y vamos a administrar una primera droga que va a ser en general una benzodiazepina. Las que se recomiendan son el lorazepam en una dosis máxima de 4 miligramos, ajustada por peso 0,1 miligramos por kilo, que se puede repetir, pero también se puede usar diazepam o el midazolam que se puede usar por vía intramuscular. Hace unos años ya se ha publicado este trabajo, que es uno de los más importantes en relación a esto, que comparó la eficacia del lorazepam y el diazepam contra placebo en el tratamiento del estatus convulsivo. Lo que se ve es que la duración de las crisis era menor cuando recibían lorazepam, pero también el diazepam efectivo en relación al placebo a los efectos de terminar la crisis. Posteriormente se ha comparado el midazolam intramuscular versus el lorazepam intravenoso. El lorazepam tiene, entre algunas de sus desventajas, el hecho de que debe ser conservado de manera refrigerada. Esto hace que, sobre todo en la atención prehospitalaria, no suela estar disponible y no sea práctico. El midazolam intramuscular es mucho más sencillo en ese sentido y no requiere la colocación de un acceso venoso periférico. En este estudio se demostró que si bien el lorazepam aborta las crisis antes que el midazolam, cuando se evalúa el tiempo total, incluyendo el tiempo que se tarda en colocar un acceso venoso, se ve que el midazolam finalmente produce la terminación de la crisis un poco antes que el lorazepam. Es decir, que si existe un acceso venoso se puede usar lorazepam, pero si no existe también se puede utilizar prácticamente con la misma eficacia el midazolam intramuscular en dosis de 10 miligramos.
En general, al mismo tiempo que se administra una benzodiazepina para abordar la crisis, se inicia una droga antiepiléptica no benzodiazepínica como la fenitoína, el ácido valproico y el levetiracetam. Los casos en los cuales esto podría no ser necesario son muy particulares y son los pacientes que tienen un estatus epiléptico secundario a una causa claramente reversible y cuando el paciente ya abortó la crisis y recuperó el estado de conciencia, por ejemplo en un paciente con una hipoglucemia sintomática, que responde con la corrección de la hipoglucemia y con los antiepilépticos, y entonces no es necesario agregar eventualmente una segunda droga, pero en la mayoría de los casos de los pacientes que tienen un estatus epiléptico convulsivo, además de la benzodiazepina, se va a utilizar seguido de eso una droga como la fenitoína, el ácido valproico o el levetiracetam, porque estas son las tres drogas más conocidas y más ensayadas en este contexto. Un estudio relativamente reciente comparó la efectividad del levetiracetam, la fenitoína y el valproico en el tratamiento del estatus epiléptico. Se vio que la tasa de respuesta era muy similar entre los tres. Cuando el paciente recibió una benzodiazepina y una droga antiepiléptica no benzodiazepina y persiste con crisis, hablamos de un estatus epiléptico refractario. Ese paciente va a requerir medicación sedante. Una forma particular de estatus epiléptico refractario es el NORSE, es un estatus epiléptico que es refractario y que se produce sin una causa evidente en un paciente que no tiene antecedentes de epilepsia y que persiste sin diagnóstico dentro de las 72 horas. Este grupo de pacientes suele tener una causa inmunomediada o en algunos casos viral y además de tratarse, como vemos en esta charla, también se debe considerar la posibilidad de inmunosuprimir o inmunomodular ese paciente, porque como habíamos visto al principio, suele tener una causa inmunomediada. El tratamiento inicial en el paciente con un estatus epiléptico refractario va a ser, ahora sí, la secuencia rápida de inducción, si no se realizó la intubación orotraqueal antes. Obviamente ese paciente se conecta a asistencia respiratoria mecánica y va a necesitar un monitoreo encefalográfico continuo y por supuesto la consulta con neurología para seguir el tratamiento. Las drogas que se usan en este caso son los barbitúricos, como el tiopental y el pentobarbital, midazolam, propofol o ketamina. El objetivo es controlar las crisis clínicas y eléctricas y se ha discutido y se sigue discutiendo, esto no está claro, si la obtención de un patrón de brote supresión en el electroencefalograma es un objetivo deseable o no. Pero sí, todos los autores concuerdan en que el objetivo debe ser el control de las crisis clínicas y eléctricas. Se debe iniciar un descenso lento luego de las 24 horas del control clínico y eléctrico, en aproximadamente 12 a 24 horas, porque la suspensión abrupta de propofol, de midazolam, puede desencadenar crisis y aumenta el riesgo de una recurrencia. Si el paciente durante el tapering de las drogas sedantes presenta crisis nuevamente, se deben restituir las dosis habituales y prolongar aún más el tratamiento sedante. Entonces, como conclusión, podemos decir que el estatus epiléptico es una urgencia neurológica, que el tratamiento se inicia luego del T1, que es 5 minutos para el estatus convulsivo generalizado, que en general se inicia con una benzodiazepina, que suele ser lorazepam intravenoso o midazolam intramuscular. Se sigue en casi todos los casos con una droga no benzodiazepínica como el valproico, el levetiracetam o la difenilidantoína, y que el estatus epiléptico refractario va a requerir además el uso de drogas sedantes, en general midazolam, propofol o pentobarbital, y ahora sí monitoreo electroencefalográfico continuo, que en realidad es recomendado para todos los pacientes con estatus, pero en los refractarios se hace especialmente necesario. Mientras se trata al paciente con un estatus epiléptico, se debe pensar y descartar las causas más graves y agudas y sobre todo las que requieren un tratamiento urgente y específico como las infecciones, los traumatismos, el ACV y el abandono de la medicación. Si el paciente hubiera abandonado la medicación, debe ser reinstituida. Muchas gracias.